hablar sobre el texto llamado de ratones y de hombres. Bueno, para comenzar les voy a hablar sobre de qué se trata este libro más o menos. Este libro trata sobre dos peones, uno llamado Lenny y otro llamado George, que eran muy amigos. Bueno, Lenny, por un lado, era un tipo fortachón, alto, tenía mucha fuerza, pero él no era muy inteligente, por decirlo así. Era como muy infantil, veía todo de manera no realista. Y él tenía un fetiche sobre las cosas suaves. Le gustaba acariciarlas, por ejemplo, le gustaba acariciar conejos, ratones, cosas así. Y por lo general siempre se metía en problemas por eso. Y aquí era cuando entraba George y lo ayudaba. Que George era como todo lo opuesto a él, ya que él era un hombre mucho más aterrizado, veía todo de manera más realista. Ahora les voy a hablar sobre la conexión que ocurre entre la obra y su prólogo. Primero, decirles que en el prólogo se habla también sobre el abuelo materno del autor, John Steinbeck, que vivía en la época donde los peones trabajaban de manera muy sacrificada. Y la conexión es que en ambos hablan sobre el famoso sueño americano que consistía en tener así su propio terreno para trabajarlo y así tener una propia casa, no trabajar para alguien más, así conseguir su propio dinero, ser sus propios jefes. Bueno, ahora también les voy a hablar sobre el contexto de producción. Bueno, esta historia se ocurre en California en los años 30, donde en ese tiempo se vivía la Gran Depresión porque la colonia había caído. Y existía bastante pobreza, y los hombres estaban desesperados por conseguir trabajo y cumplir el sueño americano. El vínculo que existe entre la actualidad y el pasado con el llamado sueño americano es poder ser feliz para poder descansar, disfrutar de un lugar propio, más bien ser tu propio jefe, ganar tu propio dinero, trabajar para tu propio bien y sobre todo que tu esfuerzo valga la pena y que no sea en vano, o mejor dicho sea despreciado por otros. Y un ejemplo sería que Lenny y George trabajan entre 12 y 13 horas para ganar una miseria. Y hay un ejemplo de este vínculo con la actualidad es, por ejemplo, los extranjeros de raza negra o oscura, por decirlo así, es que todavía no son totalmente aceptados, ya que pensamos que nos vienen a quitar trabajo, dar enfermedades, o que no tienen la misma capacidad que nosotros. Bueno, eso es lo que piensan. Y por eso todavía no se puede completamente lograr el sueño americano, ya que por supuesto hemos avanzado bastante desde los años 30, todavía no se logra completamente. Porque el escritor norteamericano John Steinbeck nació en 1902 y murió en 1968. Este alcanzó la fama rotunda gracias a la novela de Ratones y Hombres, que fue publicado en 1937. Esta fue una novela ambientada en California, en la época de la Depresión. El contexto histórico es la dramática historia de dos trabajadores temporeros que soñaban en vano con adquirir una pequeña finca, la cual iba a hacer que estos dos alcanzaran como la independencia y la felicidad. John Steinbeck tenía un abuelo, el cual tenía una gran finca, y este se sentía muy orgulloso de su abuelo y creía y tenía como un ejemplo a seguir, porque lo idolatraba y también lo admiraba mucho. También está el sueño del mito americano, que fue cuando John Steinbeck estuvo vinculado con los campesinos, cuando John entró a la escena literaria y empezó a trabajar muy codo a codo con los jornaleros explotados, lo cual empezó a comprobar los distintos afanes de la gente,
las personas que no tenían ideas, la gente simple, y cuando estos conocieron al escritor, este empezó a ser más protagonista de sus novelas. La mayoría de la gente que salía en las novelas eran colonos, también salían las claves ideológicas que recibía John Steinbeck, recibía también influjos de diversas teorías científicas, como filosóficas y literarias. También estuvo Charles Darwin, que nació en 1809 y murió en 1888, que fue como el inevitable fracaso que disputaba como por los alimentos, como la lucha por la vida. La obra literaria que impulsó a John Steinbeck a la fama fue De ratones y hombres, que fue publicada en 1937 y esta alcanzó una gran fama y una gran popularidad al respecto de las otras novelas que ya tenía. La obra literaria de Ratones y Hombres trata de dos trabajadores que eran fracasados, temporeros, que estaban empeñados a conseguir un terreno para ellos, en el cual iban a poder conseguir la independencia y iban a llegar a lograr la felicidad completa. Lenny era un tipo fornido y muy grande, el cual protegía a Georgie de otros trabajadores, tanto físicamente como en el trabajo. Estos dos tenían lazos tanto de trabajo como de prioridades, o sea, ya que los dos querían surgir y ser alguien en la vida. Bueno, la visión de mundo de este texto es que tenían el deseo de cumplir así el sueño americano, y ellos creían que lo iban a lograr, ya que como a diferencia del resto, ellos se tenían el uno al otro y se complementaban entre sí, no como la mayoría de las personas que querían cumplir este sueño, que como eran solitarios, apenas le pagaban su dinero, ellos iban y se lo gastaban en fiestas, en alcohol, cosas así. Entonces por esto ellos creían que lo iban a lograr. Mi opinión sobre el libro es que me pareció bastante bueno, así. Primero me pareció así bastante fácil de leer, ya que está escrito así con diálogos y su lenguaje está bastante fácil de entenderlo. No es tan complicado, no están complicadas sus palabras, así que muy bueno, muy fácil de leer, además que es corto y se explica muy bien. También deja bastantes enseñanzas, como por ejemplo la gran amistad que tenían Lenny y George, porque a pesar de todo, ellos siempre estaban juntos. Por ejemplo, a pesar de que Lenny se metiera en varios problemas, George nunca lo dejó, siempre estuvo ahí para él, lo ayudaba. Si a Lenny lo despedían, si iban los dos, se metían en problemas, juntos salían de eso, entonces deja bastante enseñanza sobre la amistad. También, por ejemplo, habla de varios temas que ocurrían y siguen ocurriendo hasta el tema de hoy, como por ejemplo el racismo, que en el texto se ve cuando con Crocs, que era el mozo de la cuadra, creo que era, que por solo ser de raza negra ya lo discriminaban, lo trataban mal y pensaba que no tenían la misma capacidad que otros. Y esto se sigue viendo hasta la actualidad por los extranjeros o la gente de bajos recursos. Bueno, así que les dejo así completamente invitada a que lean el libro, ya que está muy bueno y se lo deberían leer por las razones que les dije. Así que eso.